dar negativo a una prueba por medio de PCR de la cadena de la proteína de la polimerasa negativa. También tenemos tres aspectos, tres criterios, perdón, clínicos muy importantes. Primero, al menos 72 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre. Y como segundo, precisamente, no tener fiebre o no tener esos síntomas que nosotros observamos en los pacientes. Tercero, bueno, les comenté el segundo. El tercero, que haya transcurrido al menos un periodo de 7 días después de que aparecieron los síntomas por primera vez y que ya no los esté presentando el paciente. Si nosotros tenemos acceso a alguna prueba, entonces podríamos decir que ese paciente tenemos 2 pruebas consecutivas que son negativas para el virus, y esas 2 pruebas tienen que tener al menos 24 horas de diferencia entre una y otra, y que el paciente no curse con ningún tipo de sintomatología. Específicamente nos hablan de la fiebre y alguna situación respiratoria. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que tener un paciente recuperado no significa que un paciente vuelva a sentirse inmediatamente saludable o sano. Es decir, que principalmente el paciente nos puede referir que tenga tos persistente, que tenga fatiga, que tenga cefalea, etcétera. Entonces, por eso les comentaba que muchas veces este tipo de pacientes los podríamos considerar, es una pregunta, los podríamos considerar como un paciente con una afección crónica, porque quedan evidentemente con lesiones tisulares importantes, a lo mejor no graves, pero sí importantes. Y también vamos a ver que son ciertos aspectos graves con los cuales se quedan los pacientes. Algunos de los criterios que suelen emplearse para saber que nosotros estamos ante un paciente con recuperación o recuperado de COVID es que mejoran los síntomas respiratorios, hay ausencia de fiebre durante 3 días sin tomar medicamentos antipiréticos, y que esa ausencia de sintomatología después de 14 días de haber iniciado, tengamos 2 pruebas negativas por medio de la PCR. Aún así nos mencionan, hay obstáculos. Si no hay pruebas para confirmar o descartar a un paciente que inicia con esta infección, dicen menos hay pruebas de ver que nuestro paciente ya está recuperado. Entonces, esa es una limitante que nos pone la Secretaría de Salud, pues importante para que nosotros podamos pues no sé, decir que un paciente está al 100% recuperado, por lo menos recuperado fuera de gravedad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los daños por COVID-19? Como se había pensado en un momento, en un principio, estos daños se quedaban precisamente en este punto, ¿no? Déjenme poner el puntero, listo. En donde nosotros veíamos que pudiera haber inflamación de garganta, de faringe, y que pudiéramos tener una neumonía tipo atípica dentro de las vías respiratorias bajas. Sin embargo, con el tiempo, pues también nos dimos cuenta de que el problema se daba dentro de estos vasos de los pulmones, en donde había microtrombos. Y posteriormente esos trombos se empezaron a observar dentro de ciertos tejidos importantes para la salud, como el hígado, el páncreas, los riñones. Incluso veíamos al principio que también teníamos pacientes con enfermedades gastrointestinales, como si tuvieran una infección tal cual de vía intestinal. El músculo cardíaco también podría ser infectado, el encéfalo, y bueno, una de las principales sintomatologías era la pérdida del olfato y del gusto, pero que nos estaba hablando de una inflamación dentro del sistema nervioso. Entonces, bueno, todos estos órganos que se están afectando por el virus pueden tener unas consecuencias importantes, pueden tener unas secuelas importantes. Para hablar inicialmente de lo que se creía que era un virus,
que se confinaba solamente a los pulmones, podemos observar precisamente que tenemos como primeras secuelas o como primeros remanentes de la inflamación, pues una fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros estamos teniendo una destrucción de los alvéolos, más una disminución de los nutrientes y de la oxigenación dentro de este tejido, bueno, pues estábamos creando una inflamación crónica y no veíamos una recuperación de estos tejidos, sino que se quedaban como una fibrosis. Entonces, la fibrosis pulmonar es como el número 1 de las secuelas que podemos ver en COVID-19. Otras de las secuelas importantes es que nos quedan afecciones hematológicas de los trombos, por ejemplo, que se ven a nivel pulmonar. Ahorita vamos a hablar de los demás. Y que precisamente esta inflamación que no está limitada, que se continúa, bueno, pues nos va a conllevar a tener mayor riesgo de infecciones sobreagregadas en pacientes, incluso que nosotros ya los tomamos como recuperados. ¿Va? El siguiente aspecto importante pues son las secuelas cardiovasculares. Permítanme, creo que no se pasó. Las secuelas cardiovasculares. Y aquí les pongo el estudio de 100 pacientes. Para mí son pocos pacientes los que se estudiaron aquí. Sin embargo, pues nuestro trabajo como personal de salud es continuar la observación de todos ellos, ¿no? Pero bueno, son 100 pacientes que se estudiaron aquí 2 semanas después del diagnóstico de COVID-19 y que tuvieron una resolución de síntomas respiratorios. Estos pacientes dieron negativo en su prueba de hisopo al final del periodo de aislamiento en casa. 53% fueron del sexo masculino. Como hemos visto en las estadísticas, bueno, una mayor parte de los caballeros son los que son afectados más gravemente por este virus que las mujeres. La edad media de este estudio fue de 49 años. El estudio se realizó con pacientes entre 45 y 43 años. El intervalo del tiempo medio entre el diagnóstico del COVID-19 y el estudio fue de 71 días, en un periodo de entre 64 y 92 días. De estos 100 pacientes que ya se habían dado de alta como recuperados, 67% se recuperaron o fueron aislados solamente en sus hogares, mientras que el 33% requirieron hospitalización. No nos habla de que requirieron hospitalización en la UCI o simplemente en piso, pero sí nos mencionan que fueron hospitalizados, o sea, tuvieron una afección más fuerte dentro de las vías respiratorias. Se obtuvieron características demográficas de estos pacientes y marcadores de lesión cardíaca, así como resonancia magnética cardiovascular. La comparación se hizo con pacientes sanos contra este tipo de pacientes enfermos, ya sea recuperados en casa o en hospital, de la misma edad y con la misma evidencia de que no había un daño en el músculo cardíaco previo. Sin embargo, al finalizar el estudio, resultó que el 78% de estos pacientes tuvo una afectación cardíaca importante. Ahorita les voy a mencionar cuáles. Y 22% tenían hallazgos de afección, de inflamación cardíaca aguda. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que nos mencionan es que nosotros debemos tener en cuenta que no solamente los pacientes que tenían un antecedente como hipertensión arterial, como una obesidad, etcétera, pudieran tener precisamente esta afectación, y que nos obliga a nosotros como médicos de primer contacto estar muy atentos a estos pacientes que se recuperaron de la infección vírica.
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos darles un seguimiento o una terapia para evitar una secuela mucho mayor a este tipo de pacientitos. Otra de las importantes, permítanme un segundito. Perdón, listo, ya estamos. Les mencionaba que otro de los aspectos importantes, bueno, son las secuelas hematológicas que tenemos, en donde lo principal, yo creo que antes de una afectación pulmonar, tenemos que pensar en ello, son las alteraciones de la coagulación. Pues lógicamente esto nos está dando microtrombos, que es lo que nos conlleva a tener complicaciones vasculares, renales, ataques cardíacos o alteraciones en el miocardio y derrames cerebrales súper importantes. Además de la cuestión pulmonar importante y primordial que estamos viendo en este tipo de pacientes. Otra de las secuelas neurológicas es dentro de lo que estamos viendo también en este tipo de pacientes, en donde como parte fundamental del cuadro clínico es precisamente la pérdida del olfato y del gusto. Esto se ha visto incluso que pacientes que han tenido una recuperación al parecer total por la sintomatología respiratoria, están con esta pérdida de olfato persistente después de 3 meses de haberse dado de alta. Entonces, algo importante está sucediendo dentro de lo que son los nervios del tejido, perdón, son los nervios tanto del sistema nervioso central como periférico, ¿va? La cefalea también suele estar persistente en este tipo de pacientes ya recuperados y como una cuestión importante y creo yo que es pues, grave es el evento cerebrovascular que puede estar presente tanto en los pacientes con enfermedad aguda como aquellos pacientes que ya se recuperaron de esta enfermedad y que incluso están dados de alta, con su PCR negativa. ¿Ah? Y bueno, aquí les pongo de nuevo neurológicas, pérdida del olfato y gusto permanentemente, que es una de las cuestiones que más hemos visto. Y también que se están detectando casos de personas que ya pasaron una infección por coronavirus hace meses y aún presentan esta pérdida del olfato. Se sabe que la anosmia crónica puede aparecer en personas de más de 50 años afectadas por otras infecciones virales de vías aéreas superiores y algunas de ellas no recuperan nunca el olfato. Entonces, si esto lo vemos con alguna situación vírica más leve, pues, ¿qué podemos esperar de estas afecciones por coronavirus? En una publicación de la revista Lancet Psychiatry, se publicó un estudio, en pacientes tratados en hospitales del Reino Unido durante abril. Quiere decir que fue durante la fase exponencial de la pandemia en este país. Los científicos de este país alertaron sobre algunas complicaciones cerebrales observadas en enfermos por COVID-19, que al cierre de la edición de la revista contabilizaba 11.6 millones de contagiados y más de 539,000 casos fatales, según el conteo de la universidad. Y los accidentes cerebrovasculares y la psicosis fueron algunas de las 2 alteraciones más citadas por este estudio. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que realmente tenemos una afectación ahí importante, ¿no? De 125 casos informados como positivos para COVID-19, el problema más común que se vio en 77 pacientes fue un accidente cerebrovascular. De estos 57% se observó un derrame cerebral isquémico, 9 se exhibieron un derrame provocado por una hemorragia cerebral y 1 con un diagnóstico similar, pero en este paciente se observó una vasculitis cerebral, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que precisamente
El COVID-19 causa una inflamación severa, coágulos sanguíneos dentro de los pulmones y en muchas otras partes vitales de los pacientes. Dentro de los problemas neuromusculares, se encuentran las secuelas asociadas con dolor muscular y articular, así como la fatiga que estamos viendo en este tipo de pacientes. Debilidad corporal al momento de realizar algún tipo de esfuerzo físico. ¿Ok? Una de las secuelas de las que los pacientes más se aquejan son las neuromusculares, en donde vemos que hay una persistencia de mialgias, dolor muscular es lo mismo, y dolor articular. La fatiga muscular, la debilidad y en algunos pacientes que han estado postrados vamos a ver úlceras de presión, que eso ya lo veremos cuando vemos las secuelas en pacientes que fueron estabilizados o que fueron atendidos en la unidad de cuidados intensivos, precisamente por la falta de motilidad. Una de las cuestiones neuropsiquiátricas que más estamos viendo es la ansiedad y la depresión. Principalmente, aquí les pongo así como ojo, principalmente lo estamos viendo en pacientes que estuvieron hospitalizados y en calidad de graves. ¿Por qué principalmente? Bueno, el problema de este tipo de pacientes fueron que al estar aislados de sus familiares y rodeados de otras personas que estuvieron graves y que probablemente y desafortunadamente perdieron la vida, bueno, también es la sensación de qué me va a pasar a mí. ¿Me voy a recuperar o voy a terminar como mi compañero de cama? El ver pues a todo el personal de salud con toda la cara y todo el cuerpo cubierto, pues ha sido muy estresante para tanto los enfermos como para el personal de salud, como para los acompañantes de los enfermos, ¿no? Los familiares. Entonces, bueno, esta parte es muy importante también tenerlo en cuenta, no solo para los pacientes recuperados, sino para aquellos familiares que desafortunadamente han perdido familiares o que están en cuidado de sus pacientes, de aquellos que estuvieron hospitalizados o que se han recuperado en casa. Se han observado manifestaciones de confusión o cambios en el comportamiento que reflejaron un estado mental alterado, mientras que otros pacientes de plano sí se han visto encefalitis. Esto es ya una cuestión como más física, ¿no? Otro tanto de los pacientes con estado mental alterado fueron diagnosticados con afecciones psiquiátricas como psicosis y un síndrome similar a la demencia y trastornos del estado de ánimo. Si bien la mayoría de los diagnósticos se han registrado como nuevos, tampoco podemos descartar que estos síntomas o estas afecciones ya hayan existido previamente y que lo que estemos observando sea como un destape de los síntomas, ¿no? Sea un debut clínico de estos síntomas que ya pudieron haber existido. Pero bueno, de todos modos, no deja de ser importante el hecho de que nosotros tengamos que darle atención a este tipo de pacientes. En las cuestiones metabólicas, quienes nos acompañaron al webinar pasado, hablábamos precisamente de que los obesos, los pacientes con diabetes y los pacientes con hipertensión precisamente tenían mayor gravedad de los síntomas o un cuadro más grave de COVID-19, incluso pues teníamos mayor letalidad en ellos precisamente por la cuestión inflamatoria previa. Pero se ha visto que el páncreas, al tener receptores AC2, también se puede penetrar el virus dentro de este órgano y entonces cuando es invadido, los islotes se dañan y reducen la liberación de insulina. Y lo que estamos viendo es que se produce una hiperglucemia, ya sea transitoria o que incluso podemos tener pacientes que debutan
con diabetes mellitus después de la enfermedad de COVID-19 o que quedan ya diagnosticados como diabéticos tipo 2 después de recuperados. Entonces, pues lo que no sabemos es si pudiera ser que el paciente se pudiera recuperar y pudiéramos eliminar esta condición o se quede permanentemente, ¿no? Que sería una observación bien importante para nosotros como médicos de primer contacto. Es evidente que el control metabólico óptimo de la diabetes mellitus tipo 2 y los parámetros metabólicos asociados a estos pacientes sea obligatorio. Si nosotros tenemos un buen acompañamiento de estos pacientes y un buen equilibrio metabólico con ellos, podríamos pensar que va a ser menor la gravedad del cuadro clínico, pero también nos podría ayudar a dar un buen tratamiento cuando nosotros tenemos un paciente, ya sea diabético o no, cuando está cursando con COVID-19 y por supuesto que podríamos darle una buena atención después de recuperado y evitar muchísimas secuelas dentro de las cuestiones metabólicas que estamos observando. Aquí les pongo, todavía es muy pronto para estimar las consecuencias orgánicas de COVID-19, pero sabemos que su impacto a largo plazo puede ser desfavorable. Por tal motivo, el médico de primer contacto debe hacer un seguimiento estricto a los pacientes que padecieron COVID-19 y que aparentemente no mostraron complicaciones. La detección y tratamiento oportuno de estas consecuencias, de estos rezagos oportunos, serán vitales para evitar incapacidad, principalmente de tipo pulmonar, pero vuelvo a lo mismo, no podemos encajonarnos únicamente a los pulmones, tendríamos que revisar riñón, pulmón, hígado, páncreas, cerebro, tenemos muchísimo campo de observación dentro de ellos y mucho en qué ayudar. Miren, aquí les pongo el síndrome post-UCI, en donde estamos viendo que del 30 al 50% de estos pacientes que son hospitalizados, ellos requieren una hospitalización en la unidad. Y las secuelas físicas, como en cualquier otra cuestión en donde se requiere el tratamiento en UCI, pues pueden ser físicas, respiratorias y neuromusculares, principalmente por la falta de motilidad, cognitivas, como alteración de la memoria y de la atención, psíquicas, como depresión, ansiedad, estrés o síndrome de estrés postraumático. Pero, no nada más nos quedamos ahí con los pacientes, sino que también tenemos que trabajar con los familiares. Y si lamentablemente tenemos un paciente que perdió algún familiar durante su tratamiento, durante la enfermedad, también tendríamos que tratarlos. ¿Ok? Como sociedad, por supuesto que tenemos que trabajar con todos nosotros y principalmente creo yo que tendríamos un reto aquí con los pacientes que son, entre comillas, jóvenes, que son productivos, que tienen la necesidad de regresar a sus trabajos. Incluso pues en nuestro medio hay personas de edad avanzada que tienen que trabajar y que precisamente al recuperarse no se pueden reincorporar a sus trabajos, que presentan pérdida de independencia porque tienen fatiga, tienen queda algún rezago pulmonar, etcétera. Entonces, este tipo de pacientes necesitamos estar al pendiente de ellos. La fatiga crónica, encefalomielitis miálgica o fatiga posviral, bueno, pues no nos habla más que de una enfermedad debilitante y con efectos sistémicos. Esta se ve cuando hay una reducción de la capacidad para realizar las actividades que se desempeñaban antes de la enfermedad, cuando no había problemas antes de la enfermedad. Esta fatiga, este cansancio que nos están mostrando los pacientes no mejora con el descanso, así duerman toda la noche, no va a mejorar.
y pueden estar acompañadas por deterioro cognitivo, dolor corporal, depresión y o ansiedad. Entonces, bueno, nosotros tenemos una infección por SARS-CoV-2, por COVID-19, en donde vamos a tener una infección precoz y una fase pulmonar, que a veces la fase pulmonar no se observa, se observan otro tipo de síntomas. Esto, bueno, la infección va a llevar a cabo una activación de los macrófagos, en donde los macrófagos, en primera, al empezar su actividad, va a activar los linfocitos T, y en segunda, esta infección va a llevar a la célula que está infectada a una muerte celular no programada, lo que va a hacer que estas células liberen, o las células que están alrededor de ella, liberen patrones moleculares asociados al daño, que a su vez van a estar mediados por interleucina 6 y 1, y pues nos va a llevar otra vez este camino a la activación de linfocitos T. Si esta activación y estas moléculas, estas citocinas no se limitan, vamos a tener un daño prolongado y vamos a tener la tormenta de citocinas de la cual ya hablábamos previamente. Sabemos, bueno, ya creo que se ha hablado mucho de las proteínas de superficie o estructurales del virus, pero molecularmente hemos visto que hay proteínas no estructurales que que está haciendo que este virus sea tan grave o sea tan letal, lleve principalmente a una inflamación crónica y una inflamación grave. La proteína no estructural 1, NSP1, bloquea y degrada el microRNA del interferón beta. Y entonces al bloquear esta síntesis del interferón, va a bloquear la fosforilación de STAT1 e IKB y la dimerización de IRF, que lo que va a suceder posteriormente es inhibir las vías de transducción de señales que involucran a todas estas moléculas. Y la proteína no estructural 3, NSP3, va a antagonizar las respuestas del interferón tipo 1, del que quede, impidiendo la fosforilación, dimerización e importación al núcleo de IRF3. Que recordemos que todas estas vías están involucradas en la lectura, en la transcripción de los genes de NF-κB. Entonces, si inhibe esa transcripción de NF-κB, lo que nos va a suceder es que NF-κB se va a seguir expresando y vamos a tener precisamente esa inflamación crónica de la que estamos mencionando. ¿Sale? Ese es el problema, no nada más de las proteínas estructurales que sabemos que causan problemas, sino que también dentro de un virus con unas proteínas que van a inhibir por uno u otro lado nuestra limitación de esa inflamación tan fuerte que estamos viendo en algunos pacientes. Sabemos que las dianas principales de esta infección son los neumocitos tipo 2 y las células epiteliales ciliadas de las vías respiratorias. Las células presentadoras de antígeno inmaduras, que son las células dendríticas, van a sobreexpresar ciertos correceptores, y cuando se expresan esos correceptores, lo que va a suceder es que van a penetrar mucho más fácilmente. Este virus se está comportando como el virus de inmunodeficiencia humana, que no nada más tenemos el CD4 como un receptor, sino que cuando ya penetró la primera cepa, el primer tipo de cepa de VIH al organismo, vamos a tener otros correceptores que van a hacer que penetren otros virus mucho más patógenos para las células. Y entonces la gravedad de la infección va a ser mucho mayor. Es lo que estamos observando dentro de este virus, precisamente por estos correceptores.
vamos a tener un efecto citopático del coronavirus, que es un mecanismo indirecto sobre la sobreestimulación de las células presentadoras de antígeno, y se va a asociar a su vez con la inducción de la inflamación, una secreción masiva de citocinas proinflamatorias en los pulmones, como es la interleucina 1, la 6, la 8, etcétera, ¿no? Que pueden provocar daños en los tejidos. Entonces, si provoca daños en los tejidos, se liberan virus, y estos virus pueden ser más fácilmente diseminados a todo el organismo. Entonces, bueno, aquí les pongo la fisiopatología que sigue este virus, en donde el estrés oxidativo que se está generando acá, déjenme buscar el puntero. Ok. Ok. Cuando penetra, bueno, cuando tenemos un organismo sano, recordemos que los receptores AC van a actuar en este nivel, y los AC2, que es cuando ya el AC se convirtió a angiotensina 2, lo vamos a tener a este nivel. Entonces vamos a tener un equilibrio. Uno va a dar, permítanme, ahí está. Uno nos va a dar una respuesta inflamatoria, mientras que otro nos va a dar una respuesta antiinflamatoria. Sin embargo, cuando penetra el virus, el coronavirus, y está eliminando esta conversión a angiotensina 2, entonces se nos va a ir hacia este lado nuestra respuesta inflamatoria, causando vasoconstricción, inflamación, estrés oxidativo y una apoptosis de las células, que a su vez aumenta la síntesis de interleucinas proinflamatorias, y se va a crear la tormenta de citocinas de este lado, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué es importante este esquema. Vamos a hablar del glutatión. El glutatión, como sabemos, bueno, es un antioxidante, pues uno de los antioxidantes maestros que tiene nuestro cuerpo, que cuando está en forma reducida está así como GSH, y cuando nosotros lo oxidamos va a estar de este lado. Nos va a ayudar a eliminar y desintoxicarnos precisamente por esta acumulación de especies reactivas de oxígeno. Cuando nosotros vemos la síntesis de proteínas, nosotros vemos esta molécula, que es uno de los principales represores de la glutamatocisteína ligasa, que esta va a regular la síntesis y la renovación del glutatión. Entonces, si estamos inhibiendo precisamente esta síntesis, vamos a tener disminución de los niveles de glutatión, más la actividad de las citocinas proinflamatorias, que recordemos que la inflamación tiene mucho que ver con la síntesis de EROS, por sus siglas, o ROS. Precisamente estas dos cuestiones van a aumentar la síntesis de ROS, lo que nos va a conllevar a una fibrosis. Ahora, si la fibrosis la estamos creando en el pulmón, ¿no? que es el blanco principal del virus, entonces vamos a tener hipoxia en los tejidos, y esta hipoxia nos va a llevar a una disminución mayor de glutatión, y se va a repetir esto hasta que nosotros tengamos muerte celular y, por supuesto, muerte del organismo. Entonces sabemos que precisamente por esta cuestión, el glutatión se comporta como un citoprotector, en donde vamos a ver que hay reducción, que nos puede ayudar a reducir el peróxido de hidrógeno y del lipohidroperóxidos, nos va a ayudar a la eliminación o conjugación de xenobióticos, y va a funcionar como un cofactor enzimático. Entonces, bueno, aquí vemos de nuevo nuestro esquema.
en donde si entra precisamente el virus acá e inhibe la acción de AC2, todo lo vamos a tener cargado hacia este lugar, hacia esta vía, en donde vamos a tener aumento de especies reactivas de oxígeno, vamos a tener exacerbación de la inflamación con precisamente la falla de órganos, no nada más de pulmón, sino de órganos en general. Y de este lado, pues vemos que también el virus, como mencionaba, tiene ciertas estructuras, ciertas proteínas que no son estructurales, que nos van a inhibir, vaya la redundancia, a inhibir la inhibición de la transcripción NF-κB, que nos va a llevar a cabo al final de su vía una tormenta de citocinas, y que precisamente vamos a tener una respuesta inflamatoria exacerbada y vamos a tener aquí la falla multiorgánica. Si nos damos cuenta de este lado, bueno, el glutatión en su forma reducida nos va a inhibir esta vía de la enzima convertidora de angiotensina, lo que va a inhibir a su vez la producción de especies reactivas de oxígeno, y nos puede eliminar por la otra vía la transcripción de esta molécula que nos está creando la síntesis de citocinas y que nos está traduciendo en una tormenta de citocinas. Entonces aquí nos damos cuenta qué tan importante es mantener nuestros niveles de glutatión dentro de las células elevados o a niveles adecuados, ¿va? Nosotros tenemos la infección del virus con un efecto citopático. Este efecto citopático o la ruptura de las células va a hacer que se expanda la infección viral, y al expandirse la infección vamos a tener un aumento de radicales libres de oxígeno, lo que nos va a llevar a exacerbar ese efecto citopático, y al mismo tiempo vamos a tener disminución de muchos agentes antioxidantes. Dentro de los principales observamos el glutatión, que nos va a conllevar a una enfermedad mitocondrial. Y entonces, cuando la mitocondria se enferma, ustedes saben que tenemos múltiples condiciones que nos van a llevar a hacer ciertas patologías importantes dentro del cuerpo. Aquí les pongo un esquema en donde permítanme un segundo. Ok, este esquema nos ilustra precisamente cómo llegamos a esta fibrosis. Primero, pues va a haber daño epitelial y activación por parte del virus. Vamos a tener un desequilibrio entre TH1, la respuesta TH1 y TH2. Aparte, tenemos importantes cantidad de coágulos o microcoágulos. Y todo esto, las dos condiciones, se va a traducir en un estrés oxidativo, que lo que va a hacer es precisamente formar o activar una respuesta inmunológica que va a crear un estrés oxidativo, y esto nos va a llevar a la fibrosis. ¿Por qué? Porque hay muerte celular no programada, que no se puede recuperar las células al mismo tiempo que se están destruyendo, y entonces, bueno, tenemos la destrucción alveolar con fibrosis ahí, que es lo que vemos como una secuela de este agente viral. Las infecciones virales, sabemos que va a inducir un deterioro en las mitocondrias. En muchos virus se ha observado esta situación. Se han encontrado fracciones víricas cuando se ha realizado biopsias de los músculos de pacientes con fatiga crónica. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que lamentablemente no nada más este tipo de virus, sino muchos otros, lo que lleva al deterioro corporal de nuestros pacientes son precisamente las enfermedades mitocondriales, y que poco le damos importancia a ellos. Esto va a hacer que tengamos una expresión de genes que van relacionados con inflamación crónica
así como una apoptosis prematura de las células. Se han hallado mitocondrias dañadas en biopsias musculares de paciente con síndrome posvírico. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Según la doctora Myhill, la disfunción mitocondrial es la causa central del síndrome de fatiga crónica, ¿no? Que es una de las principales secuelas que nosotros observamos en los pacientes que se han recuperado de COVID-19. Ella menciona que el daño mitocondrial radica en que cuando el cuerpo está en estrés, las demandas de producción de ATP pueden exceder el suministro. Y cuando el ATP están bajas o la reserva está baja, las células comienzan a convertir glucosa en ácido láctico, por lo que nosotros podemos observar que nuestros pacientes cambian rápidamente a un metabolismo anaeróbico durante el esfuerzo físico. Y bueno, nuestro esfuerzo físico después de COVID-19 es precisamente el simple hecho de que nuestro paciente se levante de la cama. La revisión bibliográfica sobre la acción antiviral de los agentes bioactivos naturales presentes en el desarrollo de formas nutracéuticas, menciona que glutatión, astrágalo, equinacia, vitamina C, selenio y zinc han ayudado a recuperar la función mitocondrial de este tipo de pacientes. Entonces, regresamos a nuestro esquema anterior. Si nosotros podemos aumentar el nivel de glutatión aquí, nosotros podemos ayudar a que se inhiba esta respuesta, disminuya esta síntesis de especies reactivas de oxígeno, se inhiba en FKB y podamos limitar la condición inflamatoria importante que se está observando de este lado. Entonces, bueno, nuestra sugerencia de uso, recordemos nuevamente, doctores, esta es una sugerencia que a mí en lo personal me ha funcionado con algunos pacientes. Lógicamente, no todos nuestros pacientes son iguales y pudiera ser que la condición de sus pacientes sea un poquito diferente. En este caso, nosotros les recomendamos que nos hablen, nos escriban y nosotros podríamos ayudarle a sugerir algún tipo de administración de nuestro producto. Lo que nosotros recomendamos es aplicar 2 infusiones de Tationil Plus de 3.000 miligramos por semana durante mínimo 3 semanas para disminuir las secuelas que tenemos en este tipo de pacientes. Si continúa fatiga, tos, cefalea, anosmia, se puede seguir administrando una infusión por semana por 3 semanas más. La fase de mantenimiento entonces sería administrar una infusión por mes durante 6 a 12 meses. Todo depende de cómo nos vaya con nuestros pacientes y sobre todo de la calidad de vida que hayan tenido anteriormente, porque lógicamente si nosotros tenemos un paciente ya deteriorado con diabetes, con hipertensión, nos será un poquito más difícil eliminar la consecuencia de este tipo de virus en su organismo, ¿va? Les voy a presentar 3 casos míos en donde administramos este tipo de terapia y otras terapias que les voy a comentar enseguida. Pero les digo, a mí me funcionaron y podemos estar abiertos a cualquier otro tipo de cambio. Paciente femenino de 45 años de edad, como antecedentes personales patológicos. Esta paciente ya cursaba con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución o 5 años de diagnóstico. La última vez que yo la vi en una consulta normal entre comillas, su glucosa en sangre era de 110 miligramos por decilitro. Nosotros voy a empezarles a contar desde enero hacia la fecha. Esta paciente le ponía yo glutatión de 3.000 miligramos cada 2 meses. Entonces, en enero y en marzo acudió conmigo para su tratamiento de base. Ella estaba consumiendo Teracel cápsulas, una cada 12 horas, una en la mañana, una en la noche. Como les menciono, en enero se aplicó el glutatión, pero también apliqué terapia celular, una aplicación intramuscular profunda. En marzo y mayo principios,
De cada mes se aplicó 1 mililitro de placenta líquida en puntos estratégicos, puntos acupunturales. En mayo 26 realizamos una consulta telefónica. Ella me platica que comenzó a tener cefalea leve pero persistente, odinofagia y fatiga de 2 días de evolución previos a que se comunicara conmigo. Después de esa consulta se hace una PCR diagnóstica y sale positiva para COVID-19. Pero su sintomatología iba disminuyendo, o sea que cuando se hace la prueba disminuyó el dolor de garganta y disminuyó la fatiga, sin embargo la cefalea continuaba. En junio 9 le aplico sueroterapia, que fue uno de estos sueros de 3,000 miligramos, y aplicación creciente de terapia celular inmunitaria. La paciente actualmente está sin sintomatología, su PCR fue negativa y aparentemente está sin secuelas porque no quedó con fatiga, su cefalea se fue completamente, no tiene dolor de garganta, huele y tiene gusto adecuado. Entonces, bueno, es una paciente que yo le pongo entre comillas preventivo, porque realmente no era preventivo para la enfermedad. Sin embargo, por la terapia biológica que llevaba, podríamos decir que la paciente pues tuvo esa protección antioxidante previamente. ¿Ok? Nuestro segundo caso sí es de tratamiento, porque este paciente, a pesar de que yo lo tenía en terapia para obesidad y su médico le dijo que era prediabético, que para mí no existe la prediabetes, yo lo dejé de ver algunos meses. Cuando llegó de nuevo conmigo fue porque ya tenía un cuadro gastrointestinal de 3 días de evolución, que era diarrea, evacuaciones acuosas, que eran leves, acompañados por mialgias y artralgias, fiebre y escalofrío. Un día después empezó con fatiga, cefalea y sensación de opresión en el pecho. Cuando a mí mencionó opresión en el pecho, sí me espanté y dije, bueno, esto es necesario revisar. Mando a hacer la prueba de PCR, resulta positiva. Y comienzo el primer día que regresa conmigo después de la prueba, comenzamos con glutatión de 1,500 miligramos 2 veces a la semana, y fueron 4 sesiones en total, o sea, fueron de 2 semanas. Administramos Teracel cápsulas que son antioxidantes. Si no los conocen, les podemos mandar la información. Él empezó con 2 cada 24 horas, 2 por la mañana, porque en la noche le causaba insomnio. También aplicación creciente en dosis crecientes de terapia celular inmunitaria. Y después de la primera aplicación de sueroterapia, el paciente me menciona que disminuye notablemente la sensación de dolor en el pecho y la fiebre se dio. Continuó con el dolor corporal, que fue disminuyendo al cabo de la segunda semana de tratamiento, ¿vale? Hola, tengo 38 años. Estoy en tratamiento con la doctora Rita para controlar mi peso y mi glucosa. Di positivo en COVID y ella me trató con unos sueros y con terapia celular. En poco tiempo mejoré y aún sigo con tratamiento. Este es el paciente de que les hablaba. Como se podrán dar cuenta, pues continúa con una obesidad, como vimos en el cuello, tiene acantosis nigricans. Entonces, pues lógicamente es un paciente que no ha tenido su continuidad adecuada dentro de la cuestión de resistencia a la insulina. Sin embargo, pues pudimos sacarlo del cuadro de COVID de una manera exitosa. Lógicamente continúo viéndolo y vamos a tener estudios de laboratorio y de imagenología
en poco tiempo, ¿no? Y este es un paciente después de COVID, es un masculino de 42 años de edad. Como antecedentes patológicos personales, él se diagnosticó con diabetes mellitus 2 hace 2 años. Su glucosa en sangre, la última vez que yo lo vi, tenía 100 miligramos por decilitro. Ahora, es importante mencionar que a él no lo vi durante la infección por COVID-19, sino que acude a la consulta después de 2 días de que su PCR salió negativa. Y esto contaba como 20 días después de no tener síntomas, excepto la fatiga, de acuerdo a lo que él me indica. Su tratamiento con medicina biológica comenzó con glutatión, 1500 miligramos la primera aplicación y las subsecuentes 3000 miligramos cada semana durante 4 semanas. ¿Por qué empecé con 1500 miligramos? O sea, la mitad de la dosificación de Tationil. Porque como yo no tenía en ese momento su hemoglobina glicosilada, yo no lo había visto previamente cuando él padeció COVID-19, yo no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces, si recuerdan, cuando nosotros aplicamos Tationil en una persona que no está controlada en diabetes, podemos tener hipoglucemias importantes. Entonces, se lo pasé muy lento, se lo pasé a razón de... si mal no recuerdo, fueron 2 horas la primera sesión, que luego le subí el goteo porque ya se estaba desesperando, pero no tuvo ninguna sintomatología, lo aceptó adecuadamente y listo. La Teracel cápsulas que les menciono, que son antioxidantes vía oral, fue a razón de 2 cápsulas cada 24 horas. Terapia celular fue nada más una aplicación. Teracel Immuniter, que es una terapia celular inmunitaria, también fue solamente un tratamiento que son 4 ampolletas de 5 mililitros, que se lo apliqué en una aplicación de 5 mililitros cada semana por 4 semanas, o sea, hasta que se terminó su tratamiento. Actualmente el paciente me refiere que ya no continúa con fatiga. Sin embargo, les comento de nuevo, tenemos pendientes estudios de sangre y imagenología de tórax para confirmar que el tratamiento fue bien aceptado y que el paciente está libre de secuelas, ¿va? Porque no podemos decir que este tratamiento pues, es efectivo al 100%. Todavía nos falta observar mucho más a los pacientes. A mí me gustaría mucho que ustedes, si tratan a sus pacientes pues, con nuestros productos, me gustaría que nos retroalimentaran, porque bueno, pues es un problema nuevo, entre comillas, que con muchas otras enfermedades virales nos ha funcionado, pero bueno, este virus, ya sabemos, tiene miles de situaciones que no sabemos cómo pudieran estar nuestros pacientes, ¿va? Esto sería todo por mi parte.